Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Uri Ruiz Vicandi, Universidad del País Vasco. La didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en que esta actividad se desarrolla. De esta definición se desprende que la didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento, es decir, que se trata de un campo de estudio, de indagación y de experimentación, y no únicamente de una actividad práctica. Por otro lado, significa que el centro de esa disciplina con voluntad de cientificidad es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Situar el objeto del conocimiento didáctico en el proceso significa hacerlo en la interacción entre el docente, el aprendiz y el objeto de enseñanza, que es la lengua o las lenguas y la literatura. O dicho de otro modo, situarse en lo que se denomina el sistema didáctico. Finalmente, implica que hacer didáctica no es enseñar lengua o literatura, sino construir conocimiento sobre su enseñanza y su aprendizaje, aunque la finalidad de dicho conocimiento sea la misma práctica educativa. De hecho, el objetivo final de la didáctica es la mejora de la enseñanza de las lenguas y la literatura, enseñanza que discurre en contextos variados y cambiantes, de cuya investigación debe extraerse conocimiento teórico y práctico para una actividad siempre situada. La didáctica se ha consolidado como ámbito específico de estudio e investigación a partir de un largo proceso en el que su objeto de estudio ha sido considerado a través de disciplinas diversas y, hasta hace poco, dependiente de ellas. Los antecedentes. La tradición en la enseñanza de la lengua. La necesidad social de enseñar a leer y a escribir fue el motivo que hizo surgir la institución escolar. Viñao Frago, 1999. Goody, 1996. Pues se trata de procesos que requirieron siempre de larga preparación. A esas enseñanzas escolares se unieron, ya en la antigüedad clásica, los estudios de oratoria y gramática, que precedían y daban apoyo a la retórica, pues se consideraba que para verter las ideas en palabras, el orador precisaba de conocimientos, tanto acerca del uso de la lengua en los textos o discursos, como acerca de la norma lingüística. La reflexión sobre la práctica de estas enseñanzas dio lugar, desde muy pronto, a cuerpos de observaciones, de Aristóteles, Cicerón o Quintiliano o, ya en el siglo XVII, de la Escuela de Port Royal en Francia, emanaron orientaciones y métodos sobre cómo proceder para usar mejor la lengua. Técnicas y materiales de soporte para el aprendizaje de tal o cual aspecto de la lengua o de su uso que tuvieron gran predicamento y que constituyen lo que ha dado en denominarse el enfoque tradicional, la tradición pedagógica de la enseñanza de la lengua. Esa tradición la renovó de manera notoria Comenius, con su Didáctica Magna, 1632, precursora de la didáctica general, cuya influencia se proyectó hasta bien entrado el siglo XX. En conjunto, se trata de una orientación enciclopédica que considera que el saber reside en el profesor, quien, a través de exposiciones orales o de los libros, lo transmite al discente, cuya tarea consiste únicamente en memorizarlo. Así resume Claude Simard los rasgos de esta concepción tradicional de la enseñanza, 1997, insistencia en la función referencial de la lengua, que es vista en tanto útil de pensamiento para representar la realidad, mientras sus dimensiones interpersonales y afectivas permanecen en segundo plano. Enfoque magistral y de transmisión de la enseñanza, que considera el aprendizaje como mero proceso de captación de lo expuesto por el docente, a base de ejercicio y repetición. Utilización de técnicas de análisis gramatical, ejercicios y dictados, procediendo de las unidades más pequeñas a las más grandes. Visión normativa, que elimina y anatemiza socialmente cualquier variedad no estándar de la lengua. Hegemonía de la lengua escrita, adoptada como referencia del bien hablar. Enseñanza cronológica de la literatura de las obras de los clásicos, entendidos como espejo de una época. Si bien las influencias de esta tradición pedagógica de enseñanza de la lengua llegaron de modo generalizado hasta la década de 1960. Ya a comienzos del mismo siglo XX se dejó sentir el influjo de las corrientes paidocéntricas, que suponen una ruptura con los modos escolares de proceder en la enseñanza de la lengua. Las nuevas corrientes agrupadas bajo la denominación de Escuela Nueva dejaron su huella, sobre todo en la enseñanza primaria, en la que destaca la figura de Célestin Freinet.
En la educación secundaria minoritaria hasta la década de 1970 y más aún en el Estado español, la enseñanza de la lengua continuó ajustándose a las características que hemos destacado. La emergencia de la didáctica de la lengua y la literatura, el nacimiento de la psicología y de la pedagogía como ciencias coincidió con el inicio del siglo XX y tuvieron a lo largo de él un gran desarrollo. Procedente de la filosofía, la medicina y la fisiología, la psicología se interesó de modo especial en el estudio del aprendizaje humano. Por lo que pronto la pedagogía se vinculó a ella de manera estrecha. Claparède sentó las bases de una pedagogía que desplazó al profesor del eje del proceso educativo y situó en él al alumnado. Pues consideraba que la pedagogía debe acomodarse a los procesos de aprendizaje de este. La pedagogía de orientación conductista de esos años utilizaba tests y pruebas objetivas para valorar el aprendizaje de las más diversas materias, entre ellas la lengua, para establecer resultados objetivables del aprendizaje. Sin embargo, más allá de las pruebas de comprensión lectora, de conocimiento de vocabulario o de ortografía, la evaluación de la lengua escrita y la oral oponía resistencia a este enfoque. Las didácticas específicas, o especiales, como se las llamaba, surgieron como una rama de la didáctica general. En su origen eran la mera aplicación a la enseñanza de diferentes materias de los principios generales elaborados por las disciplinas pedagógicas. En este marco, en el que la didáctica de la lengua era concebida como la aplicación práctica de los principios teóricos y de los resultados de la investigación pedagógica, se cuestionaron poco los contenidos y la atención se centró en los procedimientos y en el control de los resultados de la enseñanza, que se obtenían con procedimientos de investigación predominantemente pre-post-test. La difusión, a partir de la década de 1970 del siglo pasado, de las teorías lingüísticas estructuralistas y generativistas problematizó la visión de los contenidos de la enseñanza, primero de el objeto de la didáctica de la lengua y la literatura, 15 las lenguas extranjeras y, posteriormente, de las lenguas primeras. La dependencia de la enseñanza de lenguas respecto de la lingüística dio lugar en dicha década al nacimiento de lo que en distintos lugares y con perfiles poco definidos se dio en llamar glotodidáctica, Teton, 1976, lingüística aplicada, Corder, 1973, Language Teaching, Widdowson, 1987, o didáctica de la lengua, Daven, 1972. La incidencia del estructuralismo lingüístico y del generativismo incidió en la enseñanza de las lenguas por dos vías. La búsqueda de fundamentación de nuevos métodos de enseñanza de lenguas extranjeras para superar los que se basaban principalmente en el conocimiento del sistema de la lengua. Un ejemplo paradigmático es la propuesta metodológica elaborada a finales de la década de 1940 por Bloomfield, que dio lugar a los métodos audiolinguales. Resultado técnico de la aplicación a la enseñanza de los análisis lingüísticos de orientación estructuralista, dominante en la lingüística del momento, junto con criterios psicológicos conductistas sobre el aprendizaje en general y la adquisición de lenguas en particular. La revisión de los contenidos de enseñanza, especialmente de los gramaticales, a la búsqueda de una mayor adecuación científica. La orientación formalista de la lingüística científica tuvo como consecuencia una minimización del estudio de los aspectos semánticos y pragmáticos de la lengua. En el ámbito literario, el análisis estructural del relato buscaba avanzar en rigor y método de análisis e inauguró nuevos modos de estudiar la literatura que han tenido una importante repercusión en la enseñanza. El paradigma cognitivo en que, a partir de la aparición de la lingüística generativa, se inscribe la enseñanza de las lenguas, lleva a considerar que la configuración de tal enseñanza debe ser congruente con el desarrollo de las capacidades de los aprendices y que el aprendizaje de las lenguas es el fruto de una apropiación, no meramente memorística. La psicología educativa y la psicolingüística dejan su impronta en el estudio del aprendizaje de las lenguas y en su enseñanza. La psicología europea de estos años estaba fuertemente influenciada por el constructivismo piagetiano al que se unió, en la década de 1980, la aportación tardíamente recuperada de Vygotsky. Si bien los postulados de ambos resultan en algunos extremos compatibles, no ocurre así en lo que respecta a la significación que uno y otro atribuyen al lenguaje. Mientras Piaget se centra en el pensamiento lógico-matemático y apenas lo considera. Para Vygotsky, la actividad de comunicación a través del lenguaje resulta clave para el desarrollo de las funciones superiores, es decir,
de la inteligencia del individuo e insiste en su génesis social. La importancia que en la teoría vygotskiana se concede al habla y a la escritura en el desarrollo del pensamiento pone en evidencia la complejidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y el papel clave que en ellos representa el lenguaje, el peso de los factores sociales y específicamente la importancia de la interacción en la construcción del conocimiento. El estudio de los procesos de adquisición de la lengua dio lugar al nacimiento de la psicolingüística como campo específico de investigación. En torno a ella se suscitan amplios debates acerca del papel que la dotación genética y los mecanismos cognitivos generales cumplen en los procesos de adquisición y de desarrollo del lenguaje, y el que ejercen las diferentes estructuras lingüísticas, el contexto, los estilos y las prácticas educativas. La psicolingüística ha colaborado de manera sustancial a ampliar el conocimiento de las conexiones entre pensamiento, actuación humana y uso del lenguaje, asuntos que, como los relacionados con los procesos de adquisición y aprendizaje lingüístico, interesan de manera central a la didáctica de la lengua. En el marco del cognitivismo se estudian también los conocimientos y la actividad que llevan a cabo los expertos en tareas como los procesos de lectura o de escritura. Estos estudios dan lugar a la formulación de modelos que explican no únicamente la conducta externa del sujeto que lee o escribe, sino también los procesos mentales que generan y acompañan a estas conductas externas y que dan lugar a la comprensión o a la producción de un texto. Estos modelos han influido de manera decisiva en las propuestas de enseñanza de la recepción y de la producción de la lengua escrita. Sin embargo, hay que tener presente que la evolución de la investigación en estos ámbitos pronto se orienta hacia aproximaciones sociocognitivas que avanzan un cambio de paradigma. En el momento actual, las ciencias que, de un modo u otro, se ocupan de alguno de los aspectos implicados en la enseñanza de la lengua y la literatura se han diversificado de tal modo que se hace imposible pensar en la didáctica como un mero proceso de aplicación de los resultados de sus investigaciones a la enseñanza. Las orientaciones actuales de los estudios del texto y del discurso, lingüística textual, pragmática, análisis del discurso y de la conversación, etc., o de los aspectos sociales y culturales implicados en los usos de las lenguas, sociolingüística, etnometodología, antropología lingüística, etc., ofrecen nuevos panoramas que permiten un mayor conocimiento de los factores implicados en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, pero que por sí solos no pueden atender a la complejidad de los procesos que surgen entre los componentes del sistema didáctico. Lo hasta aquí expuesto pretende dar cuenta, siquiera someramente, del grado de complejidad y ruptura de moldes que la enseñanza y el aprendizaje de la lengua debió abordar en el último cuarto del siglo XX. La ruptura con la tradición inauguró en el campo educativo la búsqueda de referentes teóricos que permitieran abarcar la variedad de usos de la lengua y conectar la consideración de los parámetros discursivos con el estudio de los mecanismos textuales y la reflexión lingüística. Los estudios procedentes de la lingüística y la psicología, junto con las concepciones socioculturales e interactivas del aprendizaje humano herederas de Vygotsky, contribuyeron a la crisis del modelo de transmisión de la enseñanza y pusieron en evidencia la complejidad de los procesos de aprendizaje en los ámbitos ligados a la lengua. De este modo quedó patente que cada materia escolar, y la lengua y la literatura específicamente, tienen una relación propia con el curso del desarrollo del niño. Relación que cambia con el paso de una etapa a otra. Puso en evidencia la necesidad de examinar de nuevo todo el problema de las disciplinas formales, es decir, el papel y la importancia de cada materia en el posterior desarrollo psicointelectivo general del niño. Semejante cuestión no puede esquematizarse en una fórmula única, sino que apunta a la necesidad y a la amplitud de los objetivos de una investigación experimental extensiva y variada. Lo que llevó a tomar en consideración las didácticas de las materias escolares como ámbitos específicos de conocimiento y, por tanto, de investigación. Todas ellas convinieron en que la función de las didácticas no consiste en indagar en los mejores modos de enseñar contenidos prefijados y estables, sino en avanzar en la selección y construcción crítica de los objetos de enseñanza, siempre vinculados a los avances en el saber de cada ámbito. La selección y construcción de los contenidos está marcada por las finalidades de la escuela, que son diferentes de las propias de la investigación en cada campo de estudio. Una tarea central de la didáctica de cada ámbito es avanzar en el conocimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los contenidos correspondientes.
A partir de estas ideas generales, avanzaremos, en primer lugar, en la delimitación del objeto de la didáctica de la lengua y la literatura y en la caracterización de los contenidos de enseñanza en este terreno y, en segundo lugar, en la relación que se establece entre las prácticas de enseñanza y la elaboración de conocimiento didáctico. Para acabar reflexionando sobre la investigación en torno a la actividad de enseñar y aprender lengua y literatura. El objeto de la didáctica de la lengua y la literatura. El sistema didáctico. Antes de abordar cualquier trabajo científico, es preciso delimitar, en la medida de lo posible, cuál es su campo de estudio. Decíamos al inicio del capítulo que, la didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en que esta actividad se desarrolla. Es decir, el objeto primero, el núcleo duro, en palabras de Chevallard, 1991. De la investigación y del conocimiento 18 didáctica de la lengua castellana y la literatura didáctico es lo que ha venido en llamarse sistema didáctico. A menudo, esta relación se ha representado en forma de triángulo para mostrar la interdependencia entre los tres elementos, que no pueden considerarse de forma aislada. No cabe duda de que las concepciones constructivistas se encuentran en la base de la visión sistémica de las relaciones de enseñanza y aprendizaje. En el marco del constructivismo no se puede entender el aprendizaje como resultado de la transmisión de unos conocimientos que el profesor presenta al alumnado para que éste los integre de una manera pasiva. Muy al contrario. Se entiende que el alumnado es agente activo de la construcción de los conocimientos y se concibe el aprendizaje como la apropiación de unos saberes que se interrelacionan con unos conocimientos adquiridos, en un proceso complejo de construcción y reconstrucción. Este proceso se desarrolla en la interacción social que tiene lugar en el aula entre el profesorado y con los compañeros. Y también en interacción con las características específicas de los contenidos que se han de aprender. Así pues, desde el punto de vista del sistema didáctico, cada uno de los elementos depende de los otros. Por ejemplo, la materia que se enseña está mediatizada por la intervención del profesorado, por las necesidades sociales y culturales del alumnado y por su capacidad de aprendizaje, etc. El aprendizaje de los alumnos y las alumnas no puede entenderse independientemente de las características del contenido de la materia enseñada, de las concepciones del profesor o profesora o de los instrumentos de mediación que se utilicen en la relación entre enseñanza y aprendizaje. Los procedimientos de enseñanza tampoco son independientes de factores como, por ejemplo, las formas en las que se construye el conocimiento y de las características del conocimiento objeto de enseñanza. Hablar del núcleo duro del sistema didáctico lleva implícita la idea de que en él inciden otros factores. Diversos autores, en especial Chevallard, 1991, consideran que el sistema didáctico forma, junto con los sistemas didácticos de las otras áreas de conocimiento, el sistema de enseñanza. Según esto, el sistema de la didáctica de la lengua no es independiente de los otros sistemas didácticos. Por ejemplo, los conceptos de los profesores de las diferentes áreas curriculares sobre la relación entre la lengua y la construcción de los conocimientos tendrán incidencia en las expectativas del alumnado sobre qué es aprender lengua, como también la tendrán los procedimientos de enseñanza en la misma clase de lengua. Pero, además, el sistema de enseñanza está inserto en una complejidad de contextos sociales y culturales que influyen en el conjunto del sistema didáctico y en cada uno de sus componentes. Esta influencia se produce directamente a través de la definición de objetivos y contenidos en las propuestas curriculares de las administraciones educativas, e indirectamente a través de las prácticas verbales en los diferentes entornos sociales, a través de los conceptos sobre la educación, la lengua, etc. De este modo, los contenidos del área de lengua entran en relación con los usos verbales sociales y con las ciencias que estudian la lengua y sus usos. Factores exteriores al núcleo duro del sistema didáctico, y también con ciertos contenidos escolares tradicionales. Así, para abordar la construcción de los contenidos escolares de la enseñanza de la lengua será preciso contemplar las complejas interacciones entre saberes científicos, prácticas sociales, conceptos sobre qué es saber lengua y sobre la función de la escuela en este saber. Convendrá, asimismo, contemplar la función de la lengua y de la literatura en la construcción de los conocimientos.
Conocer cuáles son las formas en que se adquieren las lenguas y el saber sobre ellas y las formas reales en que se construye el conocimiento verbal en determinados contextos. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica es necesario destacar el lugar que ocupan los diferentes contenidos de enseñanza en los procesos educativos y, por lo tanto, en la concepción de las didácticas específicas. Yves Ruther, 2007, p. 69, afirma que las didácticas son disciplinas de investigación que analizan los contenidos, saberes de acción, en tanto objetos de enseñanza y de aprendizaje, referibles a materias escolares. Esta definición establece una diferencia respecto de aquellas disciplinas que, como la lingüística o la crítica literaria, estudian los contenidos sin atender a los procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual modo, lo hace respecto de las que atiende a estos, sin reparar en los contenidos, como es el caso de la pedagogía o la psicología. Las didácticas de las disciplinas tienen como eje central la investigación de la enseñanza de contenidos concretos y atienden a las peculiaridades que el objeto de enseñanza presenta en el proceso instruccional, puesto que él es el que impone las condiciones, cuando no determina cómo enseñar y cómo aprender. Ruther, 2007, p. 69. Diversos autores se han referido a la caracterización de los contenidos de enseñanza de las lenguas en relación con los conceptos científicos o con las prácticas sociales a los que remiten. Así, en el ámbito de los contenidos gramaticales, se habla de la necesidad de una gramática pedagógica pensada en función de las necesidades de los estudiantes. Teton, 1976, B.C. y Porquier, 1984. Cuenca, 1992, entre otros, para hablar de la relación que se establece entre las ciencias del lenguaje y la enseñanza de la lengua. Widdowson, 1990, propone el concepto de mediación pragmática, entendido como un proceso de relación entre la teoría y la práctica, entre las ideas abstractas derivadas de las diversas áreas de la investigación y la aplicación práctica de estas ideas con objetivos específicos. p. 30. Pero, sin lugar a dudas, el concepto fundacional en la concepción de los contenidos de las distintas didácticas específicas fue el de transposición didáctica, propuesto, en primer lugar, por Verret, 1975, y adoptado y divulgado por Chevallard en 1985-1991, para la didáctica de las matemáticas. Se puede resumir del siguiente modo: entre los contenidos elaborados por la ciencia se seleccionan algunos que se consideran aptos y necesarios para la enseñanza. En palabras de Chevallard, se designan ciertos contenidos del saber como contenidos que deben enseñarse. 20. Didáctica de la lengua castellana y la literatura. El objeto de la didáctica de la lengua y la literatura. 21. Los factores que inciden en esta selección son de índole diversa, histórico-culturales, sociales, específicamente escolares, etc. Los contenidos del saber que han sido seleccionados como contenidos que deben enseñarse, explícitamente en los programas, implícitamente por medio de la tradición que evoluciona en la interpretación de los programas, en general, preexisten al movimiento que los designa como tales. Algunas veces, sin embargo, y más a menudo de lo que se podría esperar, son auténticas creaciones didácticas, suscitadas por las necesidades de la enseñanza. Chevallard, 1991, p. 41, de este modo. El mismo sistema educativo es fuente de contenidos de enseñanza que la tradición escolar consagra. En un segundo momento de la transposición, un contenido del saber designado como contenido a enseñar experimenta un conjunto de adaptaciones que lo hacen susceptible de ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. Chevallard, 1991. p. 39, es decir, los contenidos científicos deben ser transformados y adaptados. No se enseñan tal como han sido formulados en el marco de las ciencias de referencia. Para que puedan ser aprendidos por los alumnos tienen que sufrir cambios que, por un lado, los hagan accesibles y, por otro, les den una nueva coherencia. El siguiente esquema, cuadro 1, resume el proceso de transposición tal como lo concibe Chevallard, 1991. Cuadro 1. Transposición didáctica. Objeto del saber. Flecha apuntando hacia la derecha. Objeto que debe enseñarse. Flecha apuntando hacia la derecha. Objeto de la enseñanza. La transposición didáctica se considera un proceso inherente a la misma enseñanza por dos motivos. Porque los contextos en los que se produce el conocimiento científico son diferentes de los contextos educativos,
como lo son también los objetivos de una y otra actividad. Los saberes no viven del mismo modo en las diferentes instituciones donde se arraigan. Joshua, 1996, p. 64. La finalidad de la investigación científica es la creación de conocimiento y los modelos que allí se elaboran son, por su misma naturaleza, hipotéticos, provisionales, abiertos a nuevos aportes, sometidos a debate entre puntos de vista y métodos de investigación diferentes. En cambio, los objetivos de enseñanza y de aprendizaje se refieren principalmente al desarrollo de capacidades, de reflexión, de uso de las habilidades verbales, de abstracción, de relación, de comprensión. Por este motivo, el conocimiento debe experimentar un proceso de recontextualización. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollan según secuencias temporales extensas. La planificación de la enseñanza implica progresión, la cual, a su vez, exige tener en cuenta las formas de apropiación del saber. No se puede presentar a los que aprenden, de una sola vez, un contenido en toda su complejidad. Es necesario un proceso de secuenciación. Para secuenciar es necesario haber desarrollado otro proceso, la de sincretización, es decir, la división en partes. En niveles de aproximación al objeto de conocimiento que las teorías científicas ofrecen como un todo. La adopción del concepto de transposición didáctica para el análisis de los contenidos se ha generalizado en numerosas áreas de la enseñanza y no solo en las escolares, sino también en las profesionales. En este proceso de generalización, el concepto ha sido discutido, ampliado y reformulado en diversos sentidos. Uno de los temas más discutidos ha sido la unidireccionalidad del proceso, de los contenidos científicos a los escolares, implícita en la formulación de Chevallard. Un segundo punto de debate ha sido el del origen de los contenidos de enseñanza. Los conocimientos científicos no son la única fuente a partir de la que se elaboran algunas disciplinas escolares. También se construyen a partir de los conocimientos prácticos, los que provienen de las prácticas profesionales expertas. Martinand, 1986, hizo extensivo el concepto de transposición didáctica a los cambios que experimentan lo que él denominó prácticas sociales de referencia, es decir, actividades reales de un determinado grupo social, que pueden servir de referencia para la construcción o el análisis de actividades escolares. Una tercera objeción es que el concepto se puede hacer extensivo a todos los intercambios que impliquen divulgación de saberes y no únicamente a los escolares. Desde los niveles de comunicación entre expertos hasta los de divulgación periodística en publicaciones no especializadas. Finalmente, al profundizar en la transformación de los saberes transmitidos por la escuela, se ha ampliado la investigación al estudio de los cambios que los contenidos experimentan en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde este punto de vista, la transposición didáctica atraviesa todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de un determinado ámbito de contenidos escolares. La adopción del concepto de transposición didáctica no ha tenido una aceptación general en el área de lengua. Jaltee, 1992, por ejemplo, considera que la diversidad de ciencias y de usos sociales del lenguaje que inciden en la enseñanza de la lengua hace desaconsejable su uso y propone que se hable más bien de ciencias implicadas. Según este autor, esta diversidad desvirtúa el propio concepto de transposición, ya que dichas ciencias afectan a aspectos muy diferentes de los contenidos de enseñanza. En relación con la concepción de enseñanza de la lectura en la escuela, afirma, ninguna disciplina científica de referencia puede pretender cubrirla exhaustivamente. Será propio de la didáctica construirla y esta construcción no se puede hacer más que trabajando en un espacio referencial multidisciplinar. Jaltee, 1992, p. 76, 22 Didáctica de la lengua castellana y la literatura. También Vargas, 2004, discute la oportunidad del concepto aplicado a la enseñanza de la lengua y propone el de reconfiguración didáctica para dar cuenta del modo como los conceptos propios de las ciencias del lenguaje se reconceptualizan en nuevos modelos a los cuales se integran en una nueva configuración teórica que supere la simple amalgama de conceptos provenientes de teorías lingüísticas a veces contrapuestas, por ejemplo, de la lingüística estructural y de la gramática del discurso. El problema central, planteado por estos y por otros autores, se podría formular afirmando que la didáctica de la lengua es una disciplina poco delimitada, con múltiples referentes teóricos y que, en cierto modo, se está construyendo como ámbito específico de investigación. Autores como Sneully,
1995, Bronkert y Plazaola, 1998, Petitjean, 1998, o Reuter, 2007, entre otros. Reconocen las limitaciones del concepto inicial de transposición didáctica, pero lo incorporan a su discurso y aceptan su utilidad por la distancia necesaria entre contenidos científicos y contenidos de la enseñanza. ¿Por qué motivos les parece, a pesar de todo, útil el concepto de transposición didáctica? Porque hace hincapié en la diferencia de finalidades de los ámbitos sociales en los que se actualizan determinados contenidos del conocimiento humano. La diversidad de contextos no permite seguir concibiendo la adopción de aportaciones de la lingüística o de las ciencias del lenguaje a la enseñanza en términos de simplificación de contenidos. Al contrario, la descontextualización de los contenidos científicos elaborados en estos ámbitos y la necesaria recontextualización, que exige encontrar nuevas coherencias que los legitiman y les den sentido, plantean el problema de la transposición didáctica en términos de nuevas complejidades añadidas. Porque ayuda a superar la ilusión de transparencia de los contenidos lingüísticos e incluso de los contenidos que provienen de las prácticas sociales que acompaña a menudo la enseñanza y a iluminar los espacios donde adquieren sentido los contenidos escolares, frente al enfoque unidireccional que caracteriza las propuestas de gramática pedagógica. Los análisis y propuestas de contenidos formulados a partir del concepto de transposición didáctica tienen en cuenta la complejidad del sistema de enseñanza, donde se ponen en juego los tres polos del denominado triángulo didáctico: los contenidos, el aprendiz y el enseñante. Además, sitúan el sistema de enseñanza en el centro de un entramado contextual complejo, que tiene una incidencia insoslayable en las decisiones tomadas en la escuela, tradiciones de la enseñanza, valores y necesidades sociales, conocimientos socialmente compartidos, preparación de los docentes y otros. La interacción entre los agentes de la relación didáctica. Una de las limitaciones de la imagen del triángulo como metáfora del sistema didáctico es que es estática, y en cambio, la definición de didáctica de la lengua que hemos el objeto de la didáctica de la lengua y la literatura 23 dado hace referencia a los procesos, en plural, que son siempre dinámicos, y a su complejidad. Nos situaremos ahora en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de la lengua. Lo que interesa a la didáctica de la lengua es saber de qué forma las actividades de enseñanza y aprendizaje permiten a los aprendices construir su conocimiento lingüístico comunicativo, entendido como la capacidad de llevar a cabo actividades lingüístico-comunicativas significativas. En esta formulación se ponen en relación dos tipos de actividades: la de enseñar y aprender y las actividades discursivas relacionadas con la diversidad de contextos en los que el alumnado, el ciudadano, puede participar. Nos enfrenta también a la especificidad de la didáctica de la lengua frente a otras didácticas. El lenguaje es, a su vez, objeto e instrumento de enseñanza y aprendizaje. Algunas de las preguntas basadas en las que se formulan Boucheton y Chaban, 1997, pueden ayudar a reflexionar sobre la función de la interacción verbal en relación con el aprendizaje escolar de la lengua. ¿Qué se entiende por actividad del alumno en la clase de lengua, diferente del concepto de tarea o de ejercicio? ¿Cuáles son las características específicas de las prácticas verbales escolares en la clase de lengua y en las otras clases? Lenguaje como instrumento de pensamiento, de conocimiento. Lenguaje objeto de aprendizaje. Sobre el tema de los contenidos de enseñanza. Cuando se habla del lenguaje en términos de prácticas verbales y de competencias comunicativas, ¿cuál es realmente el objeto de enseñanza en clase? ¿Cuál es el estatuto, la naturaleza, de estas prácticas escolares? ¿Cuál es su especificidad en relación con las prácticas sociales ordinarias? ¿Qué prácticas de enseñanza ponen en marcha la actividad verbal, cognitiva, socioafectiva de los alumnos y alumnas? Investigaciones recientes sobre el discurso en el aula, sobre la enseñanza de la escritura o sobre la enseñanza de la lectura basada en el diálogo apuntan respuestas a estas preguntas. Desde una aproximación sociocultural, Mercer, 2001, incide en las posibilidades de instrucción y educación que la conversación exploratoria en el aula ofrece para la construcción de pensamiento individual y colectivo. En todas ellas el papel del enseñante en el diálogo resulta clave. Un concepto común a todas las didácticas específicas, el de contrato didáctico, tiene relación con los roles de los participantes en la interacción didáctica. Bruso lo define así: se trata de una relación que determina explícitamente lo que cada participante
Profesor y alumno, tiene la responsabilidad de hacer y de lo cual será responsable, de una u otra forma, ante los demás. Este sistema de obligaciones recíprocas se parece a un contrato. Bruso. 1986, p. 51, 24 Didáctica de la lengua castellana y la literatura, aunque en esta definición se considera que tal relación se determina explícitamente. Como años más tarde la define el mismo Bruso, 2003, puede establecerse implícitamente. De hecho, de modo general el profesor puede presuponer que los alumnos quieren aprender y estos presuponer en el profesor voluntad, capacidad y conocimientos para enseñar. Lo que hace que el contrato didáctico sea, normalmente, implícito. Según esta definición, profesor y alumno no tienen el mismo rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque comparten la responsabilidad de la relación mutua, que no sería posible sin dicha distribución de roles. En este reparto de responsabilidades se fundamenta otro concepto implicado, el de devolución didáctica, entendido como la posibilidad que tiene el profesor de suspender momentáneamente su rol de proporcionar conocimiento para llevar al alumno a responsabilizarse de adquirirlo. Así, cuando el profesor en lugar de responder a una pregunta del alumno le indica que busque la solución en el diccionario, o en una gramática, este no interpreta que el profesor no sepa la respuesta, sino que actúa de aquella forma para que aprenda más y mejor, al aprender también estrategias para resolver sus propios problemas. La relación entre práctica y teoría. La investigación en didáctica de la lengua. El objetivo del conocimiento didáctico no es simplemente descriptivo, sino que intenta interpretar y comprender la realidad de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Esta comprensión no es un fin en sí mismo, sino que se orienta a la transformación de la práctica. La didáctica de la lengua y la literatura es una disciplina de intervención. Sus resultados deben conducir a mejorar el aprendizaje de la lengua y sus usos. Pero la investigación en didáctica de la lengua y la literatura no tiene únicamente una función prageológica, sino que aspira también a la creación de un cuerpo teórico de conocimientos. Este saber teórico se origina en el análisis de la práctica, con la intención de darle sentido. Desde este punto de vista, la relación entre teoría y práctica no es una relación externa, sino intrínseca al conocimiento didáctico, y no hay prioridad entre los dos ámbitos, sino que son dos componentes de una misma actividad humana que es la de enseñar y aprender, que tiene como objetivo otra actividad, la de la comunicación verbal, es decir, la actividad discursiva. ¿Cómo surge la elaboración teórica a partir de la práctica? Muchos autores han hablado de la reflexión en la acción, Sean, 1987, en un proceso constituido por el ciclo acción, observación, análisis, evaluación y planificación, inherente a la práctica reflexiva. Dewey, 1933, reconocía tres niveles en el proceso de reflexión a partir de la práctica: uno de reflexión durante la acción, un segundo nivel de reflexión después de la acción y, finalmente, el tercero, que los combina y que utiliza teorías públicas. Griffiths y Tan, 1992, parten de esta distinción y la amplían. En su propuesta, distinguen 5 niveles agrupados en 2: el objeto de la didáctica de la lengua y la literatura, 25 bloques, uno referido a la investigación en la acción, circunscrita al ámbito personal de desarrollo de las actividades, y el otro a la investigación sobre la acción, interpersonal y colectiva, y que implica establecer procedimientos de indagación a distintos niveles según el objetivo que se plantee. El nivel que implica que pensamiento y reflexión que tienen lugar después de la actuación y, por lo tanto, implica distancia entre el momento de la práctica y el de la reflexión, puede abocar a la modificación de los planes de enseñanza y no a un simple cambio durante el proceso de realización. El nivel que implica focalización de la observación y que se lleva a cabo sistemáticamente a través de un proceso de recogida de información, de análisis de los datos obtenidos y de su evaluación. En este nivel interesan ya la validez y la fiabilidad de la investigación. En el nivel más alto el objetivo es la revisión de las teorías previas. Por lo tanto representa un proceso de cambio conceptual, más allá del análisis del modo de funcionar de unas determinadas prácticas. El análisis lleva a una lectura crítica de las teorías subyacentes a la actuación. Los dos últimos niveles llevan a relacionar los conceptos de los profesores con las teorías científicas, a participar en comunidades de intercambio entre investigadores como forma pública de discurso, debate y divulgación.
Las palabras de Widdowson, 1998, pp. 14 a 15, pueden servir de resumen de lo que planteamos. Todas las actividades que se hacen al amparo del término investigación, pretenden ir más allá de las apariencias. Todas pretenden, de diferentes maneras, descubrir categorías abstractas y conexiones subyacentes a fenómenos más o menos corrientes. Podemos considerar la investigación como un proceso dialéctico permanente. Formula la realidad en términos abstractos y, a la vez, de esta formulación abstracta se deriva una reformulación de la realidad. ¿Qué característica tiene este conocimiento sobre la práctica? ¿Cómo se construye este tipo de conocimiento? A menudo se ha considerado que las diversas ciencias relacionadas con la enseñanza de la lengua y la literatura constituían el marco teórico de las prácticas de enseñanza. Sin embargo, aquí nos situaremos en la necesidad de elaborar marcos teóricos que, partiendo de la práctica, ayuden a interpretarla. La dificultad de construir modelos científicos que den sentido a las prácticas, que sirvan de instrumento, tanto para el análisis de las teorías implícitas como para orientar las mismas prácticas, puede estar en la base de la desvinculación que a menudo se percibe entre planteamientos teóricos y prácticas escolares. En resumen, la investigación en didáctica de la lengua y la literatura tiene su objeto en la complejidad de las actividades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Y su objetivo 26 didáctica de la lengua castellana y la literatura es elaborar un conocimiento sistemático de esta realidad con la intención de poder intervenir de manera fundamentada para mejorarla. Ejes del desarrollo de la reflexión y la investigación en didáctica de la lengua y la literatura sin la pretensión de ofrecer un panorama exhaustivo de los ámbitos que han de ser objeto de reflexión y de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Destacaremos algunos ejes que podrían articularla, en torno a los cuales es necesario elaborar conocimientos. El primer eje es, sin duda, el sistema didáctico en sentido estricto, es decir, el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el aula. Este espacio condiciona, de hecho, toda la investigación que se considera didáctica. Y cualquier mirada a aspectos relacionados con la enseñanza de la lengua deberá tenerlo como punto de referencia. Los dos últimos niveles llevan a relacionar los conceptos de los profesores con las teorías científicas, a participar en comunidades de intercambio entre investigadores como forma pública de discurso, debate y divulgación. Las palabras de Widdowson, 1998, pp. 14 a 15, pueden servir de resumen de lo que planteamos. Todas las actividades que se hacen al amparo del término investigación, pretenden ir más allá de las apariencias. Todas pretenden, de diferentes maneras, descubrir categorías abstractas y conexiones subyacentes a fenómenos más o menos corrientes. Podemos considerar la investigación como un proceso dialéctico permanente. Formula la realidad en términos abstractos y, a la vez, de esta formulación abstracta se deriva una reformulación de la realidad. ¿Qué característica tiene este conocimiento sobre la práctica? ¿Cómo se construye este tipo de conocimiento? A menudo se ha considerado que las diversas ciencias relacionadas con la enseñanza de la lengua y la literatura constituían el marco teórico de las prácticas de enseñanza. Sin embargo, aquí nos situaremos en la necesidad de elaborar marcos teóricos que, partiendo de la práctica, ayuden a interpretarla. La dificultad de construir modelos científicos que den sentido a las prácticas, que sirvan de instrumento, tanto para el análisis de las teorías implícitas como para orientar las mismas prácticas, puede estar en la base de la desvinculación que a menudo se percibe entre planteamientos teóricos y prácticas escolares. En resumen, la investigación en didáctica de la lengua y la literatura tiene su objeto en la complejidad de las actividades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Y su objetivo 26 didáctica de la lengua castellana y la literatura es elaborar un conocimiento sistemático de esta realidad con la intención de poder intervenir de manera fundamentada para mejorarla. Ejes del desarrollo de la reflexión y la investigación en didáctica de la lengua y la literatura sin la pretensión de ofrecer un panorama exhaustivo de los ámbitos que han de ser objeto de reflexión y de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Destacaremos algunos ejes que podrían articularla, en torno a los cuales es necesario elaborar conocimientos. El primer eje es, sin duda, el sistema didáctico en sentido estricto, es decir, el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el aula. Este espacio condiciona, de hecho, toda la investigación que se considera didáctica.
y cualquier mirada a aspectos relacionados con la enseñanza de la lengua deberá tenerlo como punto de referencia. En general, se aborda la enseñanza de la lengua como prescripción. En España, se dispone de poca investigación que nos acerque a lo que realmente pasa en el aula. ¿Cómo se construye el conocimiento verbal? ¿Qué relación se establece entre modelos de enseñanza y procesos de aprendizaje? ¿Qué incidencia tienen en la interacción los diferentes tipos de materiales? ¿Cómo se pueden adecuar las programaciones? ¿Qué estrategias son más adecuadas para promover los usos formales de la lengua, etcétera? Como decíamos, en este espacio la práctica se fundamenta en el conocimiento ya elaborado, y es, a su vez, generadora de nuevas preguntas y de hipótesis que se tendrán que contrastar en un proceso dialéctico y dinámico de reflexión y actuación. El segundo eje gira en torno de la delimitación de los contenidos de enseñanza de la asignatura de lengua a partir de los objetivos que se proponen. El punto de referencia lo constituyen tanto las aportaciones de las ciencias del lenguaje como las prácticas sociales, incluidas las escolares, entendidas en el momento actual como competencias verbales que los alumnos deben alcanzar. El concepto de transposición didáctica evidencia la complejidad de este ámbito, que no consiste únicamente en la selección de unos contenidos para ser enseñados, sino en un proceso de adecuación a los objetivos y a las situaciones de enseñanza. Uno de los aspectos implicados en este tema es la relación entre los contenidos de las distintas lenguas, primeras, segundas y adicionales. Los objetivos que pretende la sociedad realmente a través de la enseñanza de la lengua o las lenguas es otro de los ámbitos de reflexión necesarios. Convendría profundizar en las relaciones entre el lenguaje en la sociedad y el de la institución escolar, la cual forma parte de la primera, finalidades de la enseñanza de la lengua, demandas sociales que se hacen a el objeto de la didáctica de la lengua y la literatura 27 la escuela y que inciden en las representaciones que de ella han tenido sus actores, alumnado, profesorado, padres, madres, etc. Esto permitiría una visión crítica, distanciada y en profundidad de los conceptos subyacentes a muchas prácticas todavía presentes en la escuela. Una conclusión como conclusión de lo que venimos exponiendo, la didáctica de la lengua y la literatura no debe confundirse con las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de esas materias, ni con las prescripciones que dictan cómo se debe enseñar o la manera de hacerlo. Dedicada al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua y sus usos sociales, es una disciplina de investigación aún joven, que estudia las interrelaciones de los componentes de esos procesos y los obstáculos existentes para lograr sus fines. En esta breve exposición hemos pretendido apuntar someramente las tareas que le corresponden, en tanto ámbito de investigación independiente, y señalar la complejidad que tales tareas entrañan, soportada en las ciencias del lenguaje y siendo, como es, una disciplina de cruce, entra en diálogo con las que indagan en el conocimiento humano y en la enseñanza en tanto actividad social. La didáctica de la lengua y la literatura está obligada a reflexionar teóricamente sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas escolares o universitarias de su ámbito de estudio, con el fin de dar soporte teórico a posibilidades de actuación y proyectos de mejora de una enseñanza cuyos responsables últimos son y siguen siendo los profesores.